tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, bienvenidos a su noveno semestre de la Facultad de Ingeniería Civil. Ya prácticamente casi todos unos egresados ya como ingenieros civiles, pero todavía tendríamos que pensar en que no han terminado toda su preparación. Si ya tienen sus tres habilidades y más importantes que yo considero pues que deben de tener un ingeniero civil, pues ya estos están listos para salir al campo profesional. Una primera habilidad que yo considero que es fundamental que debe de tener un ingeniero civil es, pues obviamente, tener la habilidad de decidir cómo reforzar una estructura. Si ya tiene esta primera habilidad, excelente, ¿no? Felicidades, ahí ya están ya siendo perfilados para comenzar su vida profesional. La segunda habilidad es que cada vez que ustedes vayan a iniciar una obra, el cliente lo primero que les va a pedir es, pero espéreme, antes, ingeniero, dígame cuánto cuesta. Y si ustedes, déjeme veo, y no sé, déjeme la siguiente semana, y mientras están decidiendo y a ver si encuentran al amigo que sí estudió ingeniería de costos, pues ya el vecino de enfrente, que era arquitecto, pues ya la convenció, mire, la obra le sale en 3 millones de pesos, pero se lo voy a dejar en 2 millones por ser para usted. Ah, excelente, arquitecto, ya la obra es de usted. Ya cuando llegan ustedes, pues ya no tienen nada de obra. Entonces, si ustedes tienen ya esta habilidad de ingeniería de costos, de estimar los costos de una obra, excelente, ¿no? Si no, tendremos que cursar este curso que es fundamental para que tengan esa habilidad fundamental, 100% práctica, 100% de aplicación en su vida profesional. Y el que no lo tiene, pues obviamente la ve difícil en el campo laboral, porque lo primero que les van a decir, pues a ver, ¿sabes ingeniería de costos? No. Ah, entonces te llamo después, gracias. ¿Sabes cuantificar? No. Ah, pues entonces te llamo después. ¿Sabes todos los análisis de precios unitarios? No, pues te llamo después, ¿no? Entonces, si ustedes logran tener esta habilidad de poder dominar los costos, pues tendrán obviamente una ventaja competitiva para que en el campo profesional realmente puedan desempeñarse como buenos ingenieros civiles. Esa es la segunda habilidad que yo considero que es fundamental en un ingeniero. La tercera habilidad que deben de tener es que tienen que ser buenos administradores. El ser administradores es algo fundamental, ¿no? Algo tan decisivo que los puede definir como buenos ingenieros o malos ingenieros, o los puede definir como la capacidad de sacar una obra adelante o de dejarla a medias y sin recursos y sin terminarla y demás, ¿no? Entonces, el ser administrador es una cualidad que ustedes tienen que desarrollar más porque ahí tendrán que administrar todo tipo de recursos. Recursos humanos, recursos financieros, recursos de maquinaria, recursos de materiales, etcétera, etcétera. Entonces, todos los tipos de recursos que ustedes van a poder tener a sus manos tendrán que administrarlos, ¿no? Y dosificarlos, hacerle casi como las mamás de antes, ¿no? Tenían 2 pesos, pues con 2 pesos, no sé cómo le hacían, pero lograban ahí darle de comer a toda la familia, ¿no? Y vaya que antes eran muchos. Entonces, ustedes tienen que ser administradores, que si ustedes van a contratar la mano de obra, pues ¿cuánto me cobras a destajo? Ah, pues que te cobro a 100 pesos el metro cuadrado, pero yo acá ya tengo mi acordeón, ya revisé el presupuesto y yo al revisar el presupuesto veo que lo más que puedo pagar son 70 pesos. ¿Sabes qué? Pues mira, tengo nada más, puedo pagarte 70 pesos, ¿le entras o no? ¿No? Entonces, no, pues sí le entro, órale, pues entonces, pero ya no estás pagando un costo, un sobrecosto en tu obra fuera de lo que te va a impedir al último tener los recursos para terminar tu obra. Entonces, yo creo que todas esas partes de habilidades de administrar, de saber controlar al personal, de saber manejarlo, de administrarlo, de cuidarlo, de dar todo al máximo para que sus obras se concluyan en tiempo, en forma y en costo, entonces serán buenos ingenieros civiles.
Entonces, si ustedes tienen esas 3 habilidades, pues ya la hicieron, ¿no? Ya entonces ya están capacitados para salir realmente a su vida profesional. Pero si no, pues si les falta dominar cómo se integran los precios unitarios, cómo se hacen el cálculo de los presupuestos de manera detallada, entonces tendremos que llevar a cabo este curso que va a ser fundamental y en ello pues intervienen muchos factores para la ingeniería de costos. Se necesita conocer de procedimientos, se necesita de conocer de normas, de leyes, se necesita conocer hasta el clima, básicamente, de dónde vamos a construir, hasta el clima también influye, porque si vamos a construir básicamente una obra en la sierra donde va ahorita, está lloviendo todo el día y todos los días y tendremos nada más, en vez de 8 horas disponibles para trabajar, tendremos 3 horas para trabajar, pues obviamente los costos se van a ir, se van a elevar. Si vamos a trabajar terracerías y ahorita la lluvia me va a empantanar el terreno y no voy a poder estar haciendo todo lo que es las diferentes capas de mejoramiento y la compactación, lograr la compactación adecuada y demás, y me va a entretener la obra todas las lluvias y me va a tocar que se estén inundando mis obras y que tenga que extraer hasta el líquido, el exceso de agua para poder seguir trabajando y hacer achiques de aguas o de niveles de aguas freáticas, y esto me va a generar un sobrecosto en la obra, pues todo eso tenemos que contemplarlo en la ingeniería de costos. Que si los diputados dicen vamos a subir el IVA, pues también nos pegan en ingeniería de costos. Que si los diputados dicen hay que darle prestaciones a los trabajadores, entonces también se vuelven ser cuestiones de análisis en nuestra materia de ingeniería de costos. Que si toman la obra o van a tomar la obra por cuestiones sociales y me retrasan mi obra, también me afecta. Entonces, hay una diversidad de factores que intervienen y que hace un proceso complejo relativamente el poder estudiar obviamente la ingeniería de costos. Es más, hasta si el albañil llegó crudo, pues hasta eso también me afecta, porque al último el rendimiento que me va a dar el trabajador va a ser más bajo que el rendimiento que yo tenía considerado y eso me va a generar un sobrecosto en mi obra. Entonces, todo eso tendremos que tomarlo en cuenta. Son muchos factores, pero los vamos a ir estudiando poco a poco. La intención es que ustedes vayan dominando y teniendo esas 3 habilidades que necesitan como ingenieros civiles. Voy a comenzar a compartir de una vez mi equipo para que veamos básicamente en el tablón de clases que ya les compartí. Básicamente podemos ver que nuestra ingeniería de costos podemos considerarla como si fuese una de las ramas de la ingeniería civil y que básicamente nos estaremos encargando en esta rama de aplicar todos los conocimientos, no solamente científicos, sino también todos los conocimientos empíricos o prácticos que estemos obteniendo de las obras, los rendimientos de la mano de obra, los consumos que se gastan al elaborar algún concepto o insumo en la obra y demás. Son conocimientos también empíricos o prácticos que tenemos que aplicarlos, que combinados con todos los conocimientos científicos ya que nosotros tengamos, tenemos que lograr hacer un análisis lo más realista posible del valor de una construcción, ¿sí? Si nosotros hacemos el valor lo más real posible, pues seremos buenos ingenieros civiles. Y obviamente también en la ingeniería de costos tiene que ver también con todo lo que es la programación de los tiempos, de la ejecución, el control de la obra, con un enfoque desde los precios unitarios, ¿no? Como ahorita le estaba comentando, ¿no? Yo administrar una obra o controlar una obra, pero si yo voy a contratar mano de obra y tengo que cuidar los costos tope que puedo pagar y si puedo lograr un costo menor al que yo tengo en los presupuestos, excelente, ¿no? Eso me va a permitir tener un margen de actuación dentro de la ejecución de mi obra. Bueno, los temas que vamos a estar viendo durante el transcurso de lo que es este semestre, vamos a comenzar primero con algo de terminología o términos que vamos a definir. Después vamos a entrar a la parte de las especificaciones constructivas, que ahí en este sentido es muy amplio, las especificaciones, las normas.
porque en cada una de las áreas de la ingeniería civil tenemos especificaciones constructivas. Vamos a ver que, por ejemplo, que si vamos a construir caminos, están las especificaciones constructivas de vías de comunicación o de carreteras que da la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Si yo voy a construir redes de agua potable y alcantarillado en desarrollos habitacionales, pues el que regula todas estas es la Comisión Nacional del Agua y tiene sus propias especificaciones y son varios tomos los que tiene la Comisión Nacional del Agua para especificar todo lo que tiene que ver con las redes, tanto de agua potable como de alcantarillado, líneas de alimentación, líneas de emisores, a tanques de regularización y todo eso. Tiene una serie de especificaciones muy amplias. Tendremos que dominarlas, o bueno, no dominarlas porque son muy amplias. En realidad son tantísimas que en cada cosa son varios tomos y demás, pero de alguna manera necesitamos nosotros empaparnos un poco de las especificaciones, porque ahí nos dice el procedimiento constructivo de nuestras obras en las especificaciones. En realidad, de todas esas especificaciones, de ahí nace la descripción de todos nuestros conceptos, que le llamaremos nosotros catálogo de conceptos. Entonces, es necesario que nos metamos a las especificaciones constructivas, aunque sea que hagamos un recorrido de manera muy ágil, pero se requiere de investigación, de síntesis, de todo eso. Y ahí es donde ustedes tendrán que entrar. Entonces, tendrán que hacer la investigación y hacer las posiciones ustedes de todo lo que ustedes hayan investigado de las especificaciones constructivas. Y en base a ellas, entonces, ya les decía, hay que hacer una descripción y ya ahí en ese sentido, las especificaciones ya casi se las dan la descripción de manera ya directa. Entonces, por ejemplo, en el caso de especificaciones generales de edificación, dice que tenemos que nosotros que construir una plantilla de concreto pobre debajo de la cimentación para aislar a nuestra cimentación del suelo y evitar que pierda humedad, que tengamos una superficie uniforme para trabajar y etcétera, etcétera. Y dice que esa plantilla debe de construirse con una resistencia mínima, como dice plantilla de concreto pobre, una resistencia mínima de 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y dice que el espesor mínimo de esa plantilla debe ser de 5 centímetros. Pues entonces, sencillo. Entonces, en realidad, de ahí ya nacería nuestra primera descripción, a lo mejor tal vez de la obra, cuando digamos la plantilla, vamos a decir que nuestro catálogo de conceptos, en nuestro catálogo de conceptos diremos plantilla de concreto simple de 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado, de 5 centímetros de espesor con tamaño máximo del agregado de 3 cuartos y colado en sitio de la obra, ¿no? Ya está mi descripción. ¿De dónde salió? Pues salió de lo que me dijo la especificación constructiva, ¿no? Que si voy a hacer la redacción de otro concepto para formar mi catálogo, pues otra vez vuelvo a irme a las especificaciones y de ahí me va a decir básicamente cómo debo de redactar mi catálogo de conceptos. Son tan importantes las especificaciones y tan amplias que en este caso pues dejaré que ustedes hagan parte de la investigación por lo menos para que se vayan empapando de en dónde deben de encontrarlo, qué dependencias son las que las aprueban o estas especificaciones, pues son órganos o dependencias gubernamentales las que las emiten, son órganos rectores y que ustedes por lo menos las consulten y que digan ahí son enormes pero se trata de esto. Hago una síntesis de los principales conceptos y esos son los que voy a exponer y después veo unos 2 o 3 ejemplos de cómo puedo traducir estas especificaciones en 3 conceptos básicamente de aplicación de un catálogo básicamente, ¿no? Entonces, esta va a ser el capítulo número 2, será un trabajo que se los dejaré a ustedes para que se vayan empapando y que cada uno de ustedes a través de equipos hagan una exposición y que de esta manera podamos nosotros todos compartir de qué se tratan las especificaciones constructivas de alguna área, en dónde las pueden localizar, a qué se refieren y que algunos ejemplos de estas especificaciones y cómo podemos aplicarlo ya en algunos conceptos. Entonces, esto para que de alguna manera se vayan ya fogueando un poco, porque en la vida profesional lo van a tener que hacer.
y se van a tener que meter más de lleno a todas las especificaciones. Son tantas especificaciones que hay en nuestro país y en otros países que obviamente hay especificaciones locales, estatales, nacionales e internacionales, o sea, y entonces en realidad pues vamos a ver que las especificaciones las vamos a dividir en especificaciones todavía particulares y en especificaciones generales. Entonces yo voy a darles una explicación de qué tipos de especificaciones y después ustedes van a exponer. Entonces, después dijimos ya el catálogo de conceptos, vamos a ver cómo se integra, que ya la base fue las especificaciones. Después aprenderemos lo que es la cuantificación de la obra, cómo podemos cuantificar. La cuantificación de la obra es tan importante porque el éxito de un presupuesto está en que ustedes cuantifiquen con exactitud o lo más real posible el volumen total de la obra de cada uno de los conceptos que intervienen en ella, que lo cuantifiquen lo más real posible, ¿no? Y el éxito está entre el catálogo y la cuantificación. Estos dos, bueno, también el análisis de los precios, ¿no? Son los tres, todos están muy interligados y que si alguno de ellos falla, ya son malos ingenieros en costos, ¿no? Después vendría lo que es el análisis de todos los precios unitarios, cómo los vamos a conformar, qué es lo que está de manera directa y aplicado sobre el producto, qué es lo que no está de manera directa, pero necesito yo gastar para poder llevar a cabo ese producto. A eso le llamaremos costos directos y costos de indirectos. También, obviamente, no es todo. Tendríamos que ver cuánto sería el factor de sobrecosto, o sea, de lo que me está costando a mí poder producir eso, cuánto yo lo tengo que incrementar debido a varios aspectos. Uno es a los financiamientos que yo ocupe. Dos, lo que es la utilidad que yo debo de obtener como empresa, porque al final de cuentas somos los ingenieros civiles, formamos parte de una empresa constructoras y estas tienen fines de lucro, o sea, tenemos que buscar obviamente una ganancia para poder subsistir, ¿no? Entonces, tres, que bueno, pues tendremos nosotros ahí que ver también que algunos impuestos que no son reflejables y que tenemos ahí y que son reflejables al final y que podemos ahí meterlos. Y todos estos nos va a dar finalmente un factor de sobrecosto para obtener finalmente el precio de venta que también se le conoce como precio unitario. Entonces, ya este precio unitario multiplicado por la cantidad nos va a dar un importe y la suma de todos los importes de cada uno de los conceptos que están en su catálogo del presupuesto nos viene a dar ya finalmente lo que nosotros conoceremos como presupuesto. El pre significa anticiparse, o sea, pre es una anticipación al costo o al valor exacto de su obra. ¿Qué quiere decir? Que es muy difícil que un presupuesto, o casi nunca o nunca, tal vez, coincide el presupuesto con el valor real de ejecución. Por $1, por $2, siempre puede variar, ¿no? Pero un buen presupuesto podemos considerarlo si el valor de su obra se va arriba del presupuesto, aunque sea $1 o se va hacia arriba, es un mal presupuesto. Si su valor real debe de quedar debajo del presupuesto, o sea, ¿qué quiere decir? Que les alcance el recurso que tenían presupuestado para hacer la obra. Si se va arriba el valor, no les va a alcanzar el valor que tenían considerado para esa obra. Entonces la obra la van a dejar incompleta o les habrá faltado algo. Entonces ese sería un mal presupuesto. Entonces tenemos que buscar o encontrar siempre presupuestos que nos permitan garantizar que el valor real de la ejecución de la obra quede ligeramente abajo. Si queda al 50, al 60%, pues un mal presupuesto, ¿no? Entonces, de preferencia, no hay un parámetro exacto, pero yo pudiera decirles que si andamos en un 5% abajo, o sea, del 95 al 100 del presupuesto, su valor real de la obra, quiere decir que es un excelente presupuesto, ¿no? Ya conforme nos alejemos hacia abajo o hacia arriba, pues es un mal presupuesto. Tenemos solamente que contemplar que minimizar los errores. Entre los errores que a veces se cometen en la ingeniería de costos es que dejamos conceptos fuera y que son importantes y que son necesarios en la ejecución de una obra. Si ustedes dejan conceptos que no los consideran y que se tienen que hacer en la obra,
pues es un mal presupuesto. Tenemos que buscar que los errores de dejar conceptos que faltaron o que falten sean lo mínimo o que no haya errores ahí, conceptos faltantes. Que la cuantificación de la obra, pues que también no haya volúmenes de obra faltante. Entonces, si observan ustedes, van ligado todo esto. El chiste de que, bueno, pues al final de cuentas necesitamos obviamente ver cómo es todo esto que estamos viendo en los temas que vamos a ver durante este curso. Y la forma de evaluar, pues va a ser la siguiente. Va a ser exposiciones, van a ser el 5%, que principalmente caen aquí en lo que es las especificaciones constructivas que ya les estoy comentando, que deberán de integrar equipos en esas exposiciones, preferentemente de 4 alumnos y expongan. Pero esos 4 alumnos inmediatamente van a conformar o investigar un proyecto que quieran ustedes cuantificar o hacer, perdón, su presupuesto. Y entonces las tareas van a ir apegadas, que serán el 10%, al avance de su presupuesto que ustedes van a ir haciendo de manera paulatina, porque un presupuesto no se logra de un día para otro. Es mucho trabajo, es bastante proceso. Entonces vamos a ir dejando tareas y vamos a ir dejando paso por paso, ir viendo cada una de las fases de la ingeniería de costos y esas tareas serán el 10%. Su proyecto ya final, ya integrado como debe de ser, de acuerdo a toda una serie de lineamientos que yo les daré, que seguirán trabajando en equipo, va a ser un proyecto final y que representará el 20%, pero obviamente hay un reglamento general de exámenes que marca la universidad que señala que mínimo tendremos que tener 2 exámenes parciales. Eso será en el 65%. Las asistencias, bueno, pues estaré pasando asistencias, bueno, es importante que asistan y aparte para que aprendan, si quieren aprender algo, pues hay que asistir. Entonces, esa sería básicamente la forma de evaluar. Yo básicamente les dejaré de una vez una primer, digámoslo así, tarea, que se vayan organizando en equipo para que vayan preparando la investigación y definan cada equipo, si son 35 o 30 alumnos en promedio, 35, y si son de 4 o de 5, máximo sean de 5, serían 7 temas aproximadamente de especificaciones. Nuestra materia, como es costos en la edificación, le vamos a dar prioridad precisamente a la edificación. Si está el jefe de grupo, vayan anotando los diferentes temas de exposiciones que pueden investigar ustedes. El primero sería especificaciones generales de edificación. Así, especificaciones generales de edificación. Ese sería el primer tema de especificaciones que pueden elegir ustedes. Vayan pensando y viendo qué tema y los temas que ustedes elijan, se los dicen a su jefe de grupo y el jefe de grupo va a hacer una relación donde me diga qué tema y qué equipo. Y en el orden que los mencioné, los van a ir exponiendo. Entonces, número 1 serían especificaciones generales de edificación. Tema número 2 a investigar y a exponer serían especificaciones hidráulicas de casa habitación. Especificaciones hidráulicas de casa habitación. Tema 3, especificaciones sanitarias de casa habitación. 4, especificaciones eléctricas en la edificación. 5, especificaciones de sistemas de alarma contra incendio, o perdón, de seguridad de intrusos, serían 5. 6, especificaciones de seguridad contra incendio. 7, especificaciones de acabados, especificaciones de acabados, o sea, ahí que den algo más de especificaciones de acabados. 8, especificaciones de cancelería y herrería. 9, especificaciones de carpintería. 9. Pues creo que con esos temas ahorita tienen para conformar equipos, de ahí ya tienen para elegir. Si nos faltase, ¿qué más pudieran ser? Déjeme ver.
acabados, carpintería, cancelería. Pues todavía nos quedan todavía todo lo que es telefonía en casa habitación y TV, ¿no? Pudiera ser el 10º tema. Especificaciones de telefonía y cable para casa habitación. Bien, ahí están 10 temas para que de alguna manera elijan y le digan al jefe de grupo y traten de, lo van a exponer en la orden que ya las mencioné, para que de alguna manera sea parte de las especificaciones. Yo voy a iniciar las siguientes clases con algo de terminología, definir algunos términos importantes. Comenzaré el segundo tema, que son las especificaciones. Les diré qué son las especificaciones, su clasificación, etcétera. Pero inmediatamente, ya que haga clasificación de las especificaciones, puede ser ya la siguiente semana. Vayan preparándose como para exponer la siguiente semana. Comenzaremos luego las exposiciones, ¿sí? Por equipo, pues abren ustedes ahí el Meet y comparten ahí su archivo y comienzan a explicar. Tiene que ser una presentación ejecutiva, sintetizada, en donde tenga una duración de 10 a 15 minutos, en donde para que alcancemos a tener en una clase unos 3 equipos mínimo, por los márgenes ahí que tenemos. Y si son 3 y por 3 son 9 en 3 clases, o sea, en una semana cerremos especificación porque tenemos 3 horas por semana. Entonces cerremos en una semana las especificaciones y pasemos al siguiente tema. Entonces hagan algo de manera ejecutiva, hablen en dónde cuáles son las especificaciones, qué órgano rector lo regula, en dónde se encuentran, y después cuál es de qué se trata esas especificaciones de manera general y después muestren algunas especificaciones de algunos rubros importantes y después al finalizar digámoslo así, como conclusión de su investigación, pueden ejemplificar con 3 casos de aplicación en la redacción de 3 conceptos de obra aplicados a 3 conceptos de obra. O sea, ¿cómo aplicarían esos conceptos? Cualquiera de los que ustedes vean de especificaciones, aplicado ya a 3 conceptos de obra como el que mencioné ahorita de la plantilla de concreto. Entonces, esa sería una tarea que ya tienen que irse organizando en equipos y váyanlo viendo con el jefe de grupo, le van dando los nombres de quienes conforman los equipos y el tema. Entonces, no, de preferencia, no hay que duplicar temas. Si ya alguien ya lo eligió, entonces traten de hacerlo ágilmente con su jefe de grupo y temas ya tendrán que ir eligiendo algún otro tema que no hayan elegido algún otro equipo. Bien, la idea es que nos demos un recorrido con todos ustedes y nos demos un poco de nociones de todas esas especificaciones constructivas. Bien, hasta aquí va todo claro. Hasta aquí está todo claro. Sí, todo claro. Adicionalmente, tendrán que ir viendo para su proyecto, ya vayan pensando en qué proyecto van a cuantificar. Puede ser alguna casa habitación, puede ser un local, puede ser una caseta de vigilancia, puede ser cualquier obra que tenga que ver con edificación. De preferencia no la agarren tan grande, que sea algo relativamente pequeño para que no tarden demasiado en el proceso de la cuantificación de la obra, cuando entren a la cuantificación de obra. Entonces, sí traten de que tengan por lo menos en ese proyecto las instalaciones completas, o sea, el proyecto que esté completo para que puedan ustedes, sea fácil de alguna manera poderlo presupuestar. Entonces, puede ser algún proyecto que ya tengan ahí en sus manos de ciclos anteriores, de arquitectónicos, con instalaciones estructurales y demás, o sea, que sea un proyecto completo, ejecutivo, con todos los proyectos, para que ya sea fácil de ahí poderlo convertir en catálogo de conceptos y hacer el presupuesto. Entonces, váyanlo viendo también. También al cerrar las especificaciones, pueden mostrar por equipos también su proyecto que puedan ya analizar para que nada más lo muestren en pantalla y les digo si está bien y adelante, ¿no? Y para que de aquí en adelante vayan comenzando a trabajar todo lo que vayamos viendo, van a ir a la par ustedes trabajando con su proyecto en el campo de la ingeniería de costos.
Entonces también ese lo van a ir conformando para que vayan armando su proyecto final. Bien, no sé si también en ese sentido ya esté claro también de qué tipo de proyectos tendrán que conformarlo y también lo van a poder trabajar en equipos. ¿Sí está claro hasta aquí? ¿También? Sí, también. Muy bien. Entonces, ya son 34 miembros los que están ahorita aquí en clases. Creo que están más o menos completos, pero bueno, si quieren, faltan ya unos 14 minutos. Vamos a dejarle la clase del día de hoy aquí. A partir de la siguiente clase comienzo a pasar lista de manera digital. Aquí nada más presiono un clic y pasarle lista de manera directa en un archivo quiénes son los que están aquí en el Meet, ¿no? Entonces, vamos a dejarle aquí la clase y la siguiente clase entonces continuamos para ya iniciar de manera formal ya nuestros temas de desarrollo. La intención es que sepan ustedes que es una materia importante, es encontrar una de las habilidades que ya comentaba, de las 3 más importantes. Obviamente, pues tendrán que desarrollar más habilidades, pero unas de las 3 más importantes que en la vida profesional ocupa un ingeniero civil, desde mi punto de vista, son esas que ya les comenté, ¿no? Decidir cómo armar una estructura, saber calcular los costos y administrar básicamente sus obras. 3 habilidades que tienen que darse la tarea por tratar de encontrarlas antes de que se vayan a su vida profesional. Pues muchas felicidades por ya estar en su 9º semestre, a todos ustedes, ya casi profesionistas, pero bueno, hay que aprovechar el poco tiempo que nos queda para que salgan lo mejor preparados posible. Bien, pues entonces es un agrado que estén todos ustedes por aquí y esperemos que les agrade también el curso de Ingeniería de Costos, ¿no? También veremos también casi al final si podemos usar las nuevas tecnologías, algún software también, de cómo podemos usarlo también ahí para la Ingeniería de Costos, ¿no? La Ingeniería de Costos en realidad ahorita no hay quien la haga a mano, ¿no? O sea, siempre todos nos apoyamos de las nuevas tecnologías para hacer la Ingeniería de Costos. Pero bueno, veremos ahí si nos queda tiempo porque después ando yo dándoles algo de información de nuevas tecnologías y de los softwares y me andan regañando después en la dirección porque hay en la escuela algunos pequeños cursos y entre esos cursos está también la ingeniería de costos aplicada pues ya básicamente a través de softwares, ¿no? Entonces, por eso de alguna manera, pero bueno, sí me gustaría darles algo, aunque sea una embarrada ligera, para que creemos en ustedes esa inquietud de seguirle picando, de ganas de seguir aprendiendo en su ingeniería de costos. Bien, entonces vamos a dejar aquí la clase, nos vemos la siguiente, que estén muy bien. Y felicidades a todos ustedes que ya están en 9º semestre. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego.